están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Esta tarde queremos entrar en un tema que es muy sensible para chilenas y chilenos y en realidad para todos los que trabajan en nuestro país y que dice relación con los bajos salarios. Hay coincidencia que los salarios son bajos. Donde no hay coincidencia es por qué son bajos. Ahí hay distintas explicaciones. Pero vamos a algunos datos importantes y que dicen relación con un interesante estudio que hizo la Fundación Sol y que se basa en los datos que aporta la CACEN 2022. ¿Y qué dice este estudio? Que en Chile el promedio de las personas que trabajan, es decir, asalariados, hombres y mujeres, promedio, se gana 729.000 pesos líquidos al mes. Pero cuando se hace el corte en la mediana, es decir, no el promedio, sino que la mitad, 0 a 50, 50 a 100, ese salario disminuye a 500.000 pesos. ¿Para qué les hablo? Si hacemos el corte entre mujeres, las mujeres, en lugar de ganar una mediana de 500.000 pesos, que significa que en el fondo la mitad hacia abajo, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana 500.000 pesos. Si hacemos el corte, como les decía, respecto de las mujeres ganan 450.000 pesos. Y si hablamos del promedio, las mujeres ganan, en lugar de ganar 700 y tantos mil, ganan 632.000 y un poco más. Y esa realidad es la que queremos conversar hoy día y que dice relación también con las empresas, ¿no? Es decir, ¿cuánto más pagan las empresas grandes? Tiene que ver todo esto con nuestro nivel educacional, con lo que se ha llamado también la baja productividad. ¿Son esas razones suficientes para explicar los bajos salarios en Chile, que sin duda han crecido desde el 90 hasta la fecha? Obvio que sí. El punto es que Chile es un país muy caro y donde tenemos que pagar, una buena parte de la población paga por salud, paga por educación, a diferencia de otros países donde por lo menos ambos ámbitos están cubiertos. Bueno, no es el caso de Chile, donde todo es muy, muy caro. Y ese va a ser el tema de conversación que vamos a estar teniendo hoy día en nuestro programa. Para cerrarles, solamente quiero aportarles un punto adicional. Y es que una encuesta de 2023 mostró que el 65% de chilenas y chilenos dice que con sus ingresos le cuesta llegar a fin de mes. Es decir, ¿cómo hacemos entonces para entender, para poder salir de esto, en definitiva, generar mejores salarios? Los empresarios normalmente nos dicen que eso solo se consigue con crecimiento y las organizaciones empresariales y gremiales apuntan a aquello, crecer. Esa es la clave para que todos puedan ganar más. Otros señalan, sin embargo, que el solo crecimiento no basta, por cierto que es importante, pero no basta, porque se requieren políticas de mayor redistribución de la riqueza y de los ingresos. Aquí hay una tremenda desigualdad y que se nota naturalmente en este ámbito. De esto hablaremos hoy día en nuestro programa Sin Pretexto. Y como todas las tardes, vamos a la música y ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso y tal como les decía, con las cifras que se aportó a partir de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la llamada encuesta CACEN 2022, el estudio Salarios al Límite, Desposesión Salarial en Chile, realizado por Fundación Sol, confirmó que los sueldos en el país siguen siendo bajos hace más de una década. Pero específicamente, el estudio dio a conocer que la mediana, es decir, la mitad de trabajadoras y trabajadores en Chile gana menos de 500.000 pesos. ¿Cómo se vive así en nuestro país con precios tan altos en general? Bueno, y queremos también ahondar en las razones que explican estos bajos salarios. Paso a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Quiero invitar entonces a Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia de la USACH, magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile y además se encuentra en Puebla, México. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, Mirna, muchas gracias por la invitación. Andrea, quiero saber qué aporta nuevamente este estudio, porque hace rato que venimos diciendo que la mediana de ingresos de los trabajadores y trabajadoras asalariados en Chile
no supera los 500.000 pesos. ¿En qué medida este estudio nos viene a reforzar no solo esa idea, sino que a aportar nuevos elementos? Bueno, es claro que es necesario establecer como algo muy certero que los salarios en Chile son bajos y que la fuerza de trabajo en Chile se paga mal, ¿no? En ese sentido, este estudio no solo habla acerca de la realidad inmediata, la fotografía del momento en torno a los salarios actuales, sino que el ejercicio que hemos hecho con Fundación Sol al hacer distintas entregas del seguimiento de los salarios en Chile nos permite observar que hay un estancamiento de los salarios que lo podemos observar desde los 90 hasta ahora. Entonces, lo que aporta este estudio es no solo, insisto, la fotografía del momento, sino que también poder observar de distintas dimensiones qué significan los distintos salarios, no solo algo que podemos conversar más adelante en torno a los hogares, sus ingresos y la cubrir bienes y servicios básicos para el desarrollo de la vida, sino que también qué está pasando especialmente con las grandes empresas que tienen grandes utilidades, grandes ganancias y grandes riquezas, pero que eso no se transforma en mejores salarios para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, este estudio lo que también muestra y lo que busca evidenciar es la multidimensionalidad que implica los salarios y las distintas formas de observar que finalmente la fuerza de trabajo en Chile está muy desvalorizada y eso se traduce en bajos salarios, en bajos ingresos y especialmente en una pauperización de la vida de los hogares que viven del trabajo. Claro, Andrea, vamos deteniéndonos en varios puntos que tú has mencionado, porque por un lado yo te diría que analizando un poco las cifras desde, hablemoslo así, desde el estallido social a la fecha, no es mucho más lo que ha subido en definitiva la mediana, ¿no? De lo que ganan trabajadoras y trabajadores. Pero quiero primero partir, hagamos primero la radiografía, es decir, la descripción de este fenómeno y después lo explicamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta radiografía de los datos que ustedes lograron precisar o confirmar de lo que ya se venía señalando? Bueno, el dato más decidor es que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan menos de 500.000 pesos líquidos. Esto es fundamental para entender que finalmente la mitad de los trabajadores hoy día tienen ingresos por la ocupación principal que están muy cerca de la línea de la pobreza. A nivel descriptivo también lo que podemos observar es que hay bastante similitud en torno a ingresos de la ocupación principal entre, por ejemplo, las pequeñas empresas y las más grandes empresas, ¿no? Observamos, por ejemplo, que las personas tienen salarios bastante similares con las medianas empresas, a pesar de que pueden tener un proceso productivo radicalmente distinto y por tanto también ingresos, utilidades y ganancias radicalmente distintos. Eso por una parte. Lo otro que es fundamental también es cómo se observa una persistencia en no solo la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino que al observar a nivel de rama productiva también se observan que las labores más feminizadas tienden a tener salarios e ingresos por ocupación principal mucho más bajos que los empleos vinculados o las ramas productivas vinculados a labores más masculinas. Eso también lo podemos traducir en las diferencias que existen entre las distintas regiones a nivel salarial y a nivel de ingresos. Entonces, para Fundación Sol es fundamental establecer estos criterios, ¿no? No solo el 50% de los trabajadores y trabajadoras y sus ingresos principales, sino que además observarlo a partir de región, a partir de género y a partir de las propias características de las empresas y las ramas productivas. Nos parecen que son dimensiones fundamentales para entender también cuáles son las propias discriminaciones del mundo del trabajo en torno a ingresos, ¿no? No es lo mismo que estemos hablando, por ejemplo, del salario de un ingeniero en minas en regiones de altos niveles salariales, como lo puede ser Antofagasta, que una educadora de párvulos en la región de Valparaíso, ¿no? Entonces Claro. también esto nos invita a pensar cuáles son estas intersecciones, estos cruces, que implican también que hayan personas que se integran al mundo del trabajo ya con discriminaciones previas, ¿no? Como lo son las mujeres, especialmente en ramas productivas de
de la economía que están altamente feminizadas. Sí, Andrea, mira, estoy leyendo algunos datos del estudio que dice que el 55,7% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 500.000 pesos. El 71,1% gana menos de 700.000 líquidos. Y solo fíjate, es que este dato lo encuentro súper importante, solo el 15,8% gana más de 1.000.000 de pesos líquidos. Siempre estamos hablando de los asalariados, de los que tienen un contrato laboral. Y aquí quiero entrar porque tú decías algo bien interesante. Tú decías que no se ve una gran diferencia entre las pequeñas y grandes empresas. Es más, ustedes determinaron que la diferencia entre una empresa pequeña, es decir, que tiene menos entre 10 y 49 trabajadores, respecto de una que se considera, yo no sé si hablar de mediana, ¿no es cierto? Sí, una que tiene más de 200 trabajadores, alcanza, si los primeros ganan 500.000, los segundos, que están en las medianas, ganan 700.000 líquidos, o sea, los superan solo por 200.000 pesos más. Y perdona que me alargue, pero para cerrarte el punto, ¿por qué te lo planteo? Porque generalmente lo que se dice, ¿no es cierto?, dicen economistas, es que son las grandes empresas las que pagan muchos mejores sueldos. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde eso es así? Bueno, acá hay un debate, ¿no?, que se ha venido arrastrando desde los últimos años, especialmente en el debate de los salarios mínimos. Aquí hay bastantes paradojas y bastantes contradicciones, especialmente desde el mundo salarial, porque cuando hablamos, por ejemplo, de subir salarios mínimos, hay una reticencia y finalmente también una negación a que aumente ese salario mínimo, pero cuando hablamos de las condiciones de trabajo de las grandes empresas, parece ser que los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas tienen grandes ingresos, ¿no? Y en ese sentido, desde Fundación Sol nos parece fundamental establecer la coincidencia necesaria que tiene que haber respecto a actividades productivas con los ingresos. Pongo un ejemplo para entender esta contradicción, ¿no? Vamos a hablar nuevamente, del ingeniero en minas. Podemos decir, bueno, el ingeniero en minas tiene un ingreso muy alto para lo que pueden ser las medianas en Chile, por ejemplo, de 2 a 3 millones de pesos líquidos, pero ¿qué pasa cuando lo comparamos con respecto a las utilidades o a la misma producción que está generando la minería, ¿no? Parece ser que el pago de salarios es infinitamente menor que lo que se está produciendo con el trabajo de esos trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, nos parece fundamental también comprender a las empresas, a las grandes empresas, como deberían ser la punta de lanza de las mejores condiciones laborales y claramente porque, y esto es fundamental, que tú ya lo mencionaste, porque deberíamos pensar en un ejercicio de redistribución efectiva. O sea, estamos hablando de empresas grandes que tienen niveles de utilidad astronómicos versus que pagan salarios bastante similares a las medianas nacionales. Entonces, cuando los empresarios y la derecha empresarial nos dice, bueno, son las grandes empresas y las empresas principalmente privadas las que están dando trabajo y generando mejores condiciones de empleo, bueno, también hay que mirar cuáles son esas condiciones de empleo, porque no solo estamos viendo que los salarios no son mucho más altos, sino que también observamos condiciones de empleo bastante precarizantes para los trabajadores y trabajadoras de grandes empresas privadas. O sea, Sí. hay muchísima externalización, subcontrato, mecanismos también que permiten no tener contratos escriturados o trabajo por temporada. Entonces, aquí también hay que hilar un poco más fino respecto a cuáles son las condiciones que se les va a exigir también a las empresas en torno a las condiciones de sus empleados y empleadas. Sí, conversamos a esta hora con Andrea Sato. Ella es investigadora de la Fundación Sol y licenciada en Historia de la USACH y magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile. Andrea, ahora vamos a ir a la explicación de este fenómeno. ¿Por qué? Porque hay varios temas que se plantean para entender por qué los salarios en Chile son bajos. Por un lado, ¿no es cierto?, hay una mirada que dice esto es porque no somos lo suficientemente productivos, porque tenemos un problema de formación y educación, producimos menos, tenemos menos calificación que un trabajador o trabajadora, por ejemplo, de Alemania. Hay un tema con el crecimiento económico. Ojo, dicen los economistas también, hay que observar la informalidad porque en la informalidad, es decir, las personas que no tienen un contrato laboral, hay aún peores ingresos. A ver, te pongo todo esto en un cóctel. ¿Cómo lo ves?
Bueno, efectivamente acá una de las razones principales es la escasa dispersión que hay en torno a los salarios. ¿A qué me refiero con esto? Que son muchísimas las personas que están ganando salarios que no alcanzan a reproducir la vida y son muy pocos quienes están con ingresos que superen con creces finalmente la reproducción de los propios hogares. Acá la desigualdad estructural juega un rol fundamental en torno a que no existe este llamado chorreo, que se habló mucho en los 90 y los 2000, no existe este chorreo en torno a procesos productivos. Y acá, desde Fundación Sol, tenemos otros estudios que también demuestran que los trabajadores y trabajadoras, si observamos desde los 80 hasta hoy día, han aumentado su producción de manera sostenida. O sea, si hablamos de que la producción, entendiendo que la producción es la fabricación o generación de mercancía en un tiempo acotado, hoy día observamos que gracias a los procesos de mecanización y modernización, esa mercancía se produce en menos tiempo. Pero este aumento de la producción sostenida que han tenido los trabajadores y trabajadoras chilenos no ha tenido un correlato en torno a su bienestar, sino que finalmente se mantienen con grandes márgenes de producción, pero esto no se ha traducido ni en mejores salarios, ni en reducción efectiva de una jornada o de manera importante de la jornada de trabajo. Entonces lo que estamos observando es que los trabajadores y trabajadoras son cada vez más productivos, pero esto no se evidencia en sus niveles de ingreso. Por otra parte, si observamos a nivel global y en el mapa global, Chile mantiene grandes niveles, o sea, niveles bastante estables de crecimiento, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estos niveles de crecimiento o estabilidad en el crecimiento no se traducen en mejoras salariales concretas para los trabajadores y trabajadoras? Y eso lo podemos observar también en estudios anteriores que hemos hecho a partir de estudio de salarios con el Producto Interno Bruto chileno, ¿no? En Chile el Producto Interno Bruto se parece a distintos países de principalmente Europa Oriental, donde los salarios mínimos, por ejemplo, son mucho más altos y pueden ser casi el doble de el salario chileno. Y en ese sentido, Mirna, para nosotros es fundamental la palabra distribución. Creemos que es fundamental que la riqueza sea para quienes realmente la producen en un ejercicio de justicia y equidad social. Eh, Creemos que ahí hay algunas claves para observar, ¿no? Como los niveles de productividad, los niveles de crecimiento, establecer una suerte de criterio uniforme entre Producto Interno Bruto del país y los salarios de las personas. Y algo fundamental que también para nosotros es bastante importante es que estos ingresos estén vinculados a los gastos de los hogares. Lo que hemos observado, por ejemplo, con la encuesta de presupuestos familiares en Chile, que también su última versión es para el 2022 y hoy día están los datos disponibles, es que el gasto promedio de un hogar hoy día asciende, un hogar tipo, ¿no? De entre 3 y 4 personas, hoy asciende a 1.451.000 pesos, ¿no? Pero estamos viendo que con que son estos niveles de salario, ¿no? Medianas de 500.000 pesos. Entonces, observamos una discordancia muy importante entre lo que son los niveles salariales, los niveles de ingresos, los gastos reales de los hogares y, por último, la consecuencia más problemática que tenemos hoy día, que son 4 millones de personas en Chile que están morosas, con una deuda de mora de más de 2 millones de pesos, insisto, con ingresos de 500.000 pesos. Entonces, ¿cómo pensamos también la deuda como la gran consecuencia de los hogares que tienen que suplir ingresos porque no son suficientes a partir del trabajo? Entonces, cuando hablamos de salarios, no solo hablamos de una mala distribución interna, sino que también hablamos de una desigualdad estructural profunda y consecuencias muy catastróficas para los hogares. Gastos que no pueden ser suplidos, deudas que permanecen en el tiempo y finalmente esta espiral de la pobreza. O sea, hoy día estamos hablando, y con esto te doy el pase de nuevo, hoy día estamos hablando, por ejemplo, Mirna, de que Uh -huh. según la última línea de la pobreza establecida por el Ministerio de Desarrollo Social, un hogar de 3 personas, su línea de la pobreza está en los 495.000 pesos y que los salarios promedio
son de 500.000 pesos. O sea, No, estamos tremendo. hablando de que finalmente las personas que trabajan hoy día 44 horas semanales son pobres, ¿no? Y eso sí es un problema. O sea, establecemos que es el mismo gobierno y el mismo Estado quienes establecen la línea de la pobreza, pero no tenemos mecanismos de redistribución salarial o políticas Claro. públicas robustas vinculadas al Sí, salario que nos permitan simplemente existir en Chile, ¿no? esa es una de las razones de tantas. ¿Cómo la ves? Bueno, claro, David Bravo, seguimos su trabajo y hay algunas, no coincidimos en todo, pero nos parece que sus análisis son interesantes para también abrir el debate de las ideas. Es muy problemático esto de decir cómo no se puede avanzar en políticas básicas de salario mínimo. A ver, ¿por qué hay un debate en torno al salario mínimo? El salario mínimo en los países se considera como una suerte de brújula en torno a los salarios, ¿no? En la literatura se ha hablado del efecto faro que implica el salario mínimo. El salario mínimo, ¿por qué efecto faro? Porque finalmente irradia los otros salarios y los salarios medianos. Si tenemos un salario mínimo muy bajo, la masa de trabajadores y trabajadoras también van a tender a tener salarios medianos bastante bajos y cercanos al mínimo. Claro. El salario mínimo, el debate del salario mínimo es un debate sumamente complejo, principalmente porque no estamos hablando de 5 personas que lo estén ganando y como lo mencionas, la mayoría está dentro de medianas y pequeñas empresas. Ahora, lo que pasa con el debate del salario mínimo, y que yo creo que Bravo no lo menciona, es que finalmente no hay una política que esté vinculada al crecimiento en Chile. Por ejemplo, en distintos países lo que se hace es vincular el aumento de un salario mínimo no solo con la inflación, sino que también con el crecimiento total del país, lo que podemos vincular, por ejemplo, al Producto Interno Bruto. Entonces, en Chile hay un debate muy pobre respecto no solo al salario mínimo, sino que a niveles de ingreso en general. Como si recordamos, por ejemplo, los debates, no sé, hace 5 o 6 años se establecía, bueno, a un aumento del salario mínimo de 10.000 pesos. ¿Por qué 10.000 pesos? Nadie entendía, nadie sabía, no tenía vinculado ningún indicador. Hoy Claro. día, por ejemplo, avanzar en una política de salario mínimo que al menos esté en la línea de la pobreza es bastante más interesante porque nos está dando al menos un parámetro y un indicador para debatir suficiencia de los salarios. Pero finalmente nos quedamos en un debate bastante pobre en un contexto donde finalmente nos parecen que las consecuencias macroeconómicas pueden ser catastróficas para la economía, sin pensar que hoy día muchos trabajadores y trabajadoras viven esta catástrofe en sus vidas cotidianas. Desde Fundación Sol hemos pensado muchísimo, tenemos un estudio de finales del año pasado que habla de una propuesta de salario mínimo, de una propuesta que está engarzado no solo a los indicadores de suficiencia, gasto de los hogares, sino que también está engarzado a este propio crecimiento del país. Consideramos que el Correcto. gran problema acá es Ujú. específicamente la poca o inexistente redistribución de la riqueza y por tanto también lo que consideramos es que tampoco existe mecanismos redistributivos reales. No solo estoy hablando de salarios, ¿no? También podemos ir por otra arista que pueden ser como los impuestos y la tributación, ¿no? ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras en Chile mantienen cargas impositivas tan altas, principalmente a través del IVA, pero parece que los grandes empresarios no pagan lo mismo que pagan los trabajadores y trabajadoras en torno a impuestos? Entonces, también tenemos un montón de mecanismos que no buscan la redistribución y en ese sentido sí creemos que hay que avanzar con una perspectiva en el trabajador-trabajadora que, Claro. insisto, está viviendo Ujú. las consecuencias catastróficas
catastróficas en este momento Sí. de ingresos bajos. Claro. Andrea, pero para ir cerrando, pero porque obviamente podríamos estar toda la tarde conversando de un tema tan importante, pero al mismo tiempo que tiene tantos elementos, ¿no? En la discusión y en la conversación. Pero tú hablaste del crecimiento económico y hablaste de que los salarios no se han reajustado o no han tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años. Y es justamente lo que algunos economistas advierten, de que la economía está estancada. Otros hablan de que el modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, ya está superado. Pero en definitiva, si no hay crecimiento, los economistas en general más liberales, ¿no es cierto?, plantean que no hay ninguna posibilidad de tener mejores salarios. Entonces, quizás ese punto respecto de la importancia que para ti tiene el crecimiento económico, porque el crecimiento ha estado bastante pobre, digamos, por no decir muy malo, y por otro lado, el tema de la formación, de la educación. ¿Cómo lo ves también en la posibilidad cierta de poder mejorar los salarios? Bueno, Mirna, ahí nos metemos en un tema que es mucho más complicado de cómo se conforman salarios y su vinculación con la matriz productiva. Y aquí pueden haber coincidencias efectivamente de que la matriz productiva en Chile, que se basa en un modelo primario exportador, no genera empleos de calidad y de altos salarios. Aquí, y ahí nos vamos por otra deriva, ¿no? Como repensar una matriz productiva y un modelo productivo sostenible que también genere y construya buenos empleos. Acá no podemos pensar en, por ejemplo, que la economía, o sea, no podemos esperar que la economía se siga sosteniendo durante los próximos 20, 30, 40 años en el sector servicios o en el sector de exportación. Ahí sí creemos que hay un debate que todavía no se ha tomado seriamente, que tiene que ver con una sostenibilidad de una matriz productiva que esté acorde con también generar mejores ingresos. Pero también es fundamental entender que esto, y por eso es interesante hablar del análisis longitudinal, ¿no?, de estos estudios, en donde vemos que el problema de los salarios no es de hoy. Aquí, y en esto sí queremos ser muy enfáticos, ¿no?, hay un problema de arrastre de los salarios que lo vemos desde principalmente de los 90, que es una década en donde los salarios se estancan, la economía crece a niveles sostenibles e importantes en Chile, pero los salarios se tendieron a estancar. Entonces, lo que estamos enfrentando hoy día no es un problema, por ejemplo, del gobierno de Boric, ni siquiera es un problema como del gobierno de Sebastián Piñera, sino que es algo que se está arrastrando hace décadas y sí creemos que es fundamental que este problema, que insisto, no se lo podemos endosar a ningún gobierno en particular, sino que es más bien como una política estructural de bajos salarios, se tiene que mejorar en algún momento y se tiene que resolver. Mecanismos como, insisto, igualar el salario mínimo a una línea de la pobreza va en un buen camino, pero también es necesario que evidenciemos aquello, ¿no? Que no solo tomemos la fotografía de, bueno, hoy día los salarios están estancados porque el crecimiento ha sido deficiente. Eso también no contribuye a un debate abierto en donde digamos, bueno, esto es un problema de arrastre, ¿no? Y Sin con duda. respecto a la formación, Mirna, y con esto para responderte, aquí también tiene mucho que ver cómo, y lo mencionaste, ¿no?, cómo se ha mercantilizado también la educación superior en un contexto que no está alineado con las necesidades del país, ¿no? Y aquí también podemos entrar en el debate en torno a cuáles son los profesionales y cuáles son los oficios que Chile necesita en un contexto de, ojalá, incipiente industrialización o mecanismos de generar mayor valor agregado a los mismos productos que estamos exportando. El debate de la matriz productiva también es un debate que tenemos que tocar. Absolutamente. Andrea, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista desde Puebla, en México. Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Siempre agradecida de la invitación. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a la música y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a entrar en un tema completamente distinto a lo que estábamos conversando, y es que el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, es el laboratorio más grande de física de partículas y también
es uno de los centros de investigación científica y tecnológica más relevante e influyente del mundo. Y esta entidad trabaja junto a gobiernos, agencias de financiamiento y universidades. Y fíjense que Chile busca ser parte de este selecto grupo. Durante julio del año pasado, en medio de una visita al Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, del presidente Gabriel Boric y la ministra de Ciencia, confirmaron que nuestro país ya estaba en proceso de tramitación para ser un Estado miembro asociado de este centro. ¿Qué implicancias tiene? Vamos a conversar de esto y, por supuesto, de todos los temas asociados con Gilberto Zamora. Él es subdirector del Centro Teórico Experimental de Física de Partículas de la Universidad Andrés Bello. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, así que empecemos. Qué bueno. Empecemos entonces. Para partir conversando, ¿qué es el CERN? ¿Por qué es importante ser integrantes de este grupo tan selecto como se dice? Sí, mira, el CERN, yo siempre hago una analogía. Diría que el Vaticano es a los católicos como el CERN a los físico-partículas. Entonces, yo diría que la importancia se explica en sí misma, digamos, que este Vaticano de los científicos, los físicos que hacen física de partículas. Está el acelerador más grande de partículas, como tú decías, no sé, el bosón de Higgs se descubrió ahí, entre muchas otras partículas que han producido premios Nobel, de hecho. Bueno, de hecho, este centro yo tengo entendido que ha cobrado importancia precisamente por la investigación sobre la materia oscura. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la materia oscura? Ayúdanos a entender. Sí, podría decirse que sí, pero en verdad ha sido bastante más importante por otras cosas. A ver, la materia oscura, el problema es que cuando se hacen observaciones astronómicas, tú ves que la rotación de ciertos objetos no se comporta como uno esperaría. Y eso se atribuye a que hay más materia, digamos, influyendo en esta rotación. Entonces se dice que esta materia es una materia oscura porque no somos capaces de verla. Pero volviendo al punto, bueno, lo que quiero decir en el experimento, en el CERN hay experimentos que buscan materia oscura, pero la materia oscura no se ha descubierto. Entonces, si bien es cierto, en el CERN se busca materia oscura, el CERN ha tenido importancia por otras cosas, digamos, el bosón de Higgs, los bosones WZ, son partículas que se descubrieron ahí y son fundamentales, digamos, para entender la naturaleza, cómo funciona la naturaleza hoy en día. Gilberto, pero ya que lo mencionas, hablemos de la partícula de Dios o el fotón, me imagino que es lo mismo, bosón. ¿no? Estamos hablando del bosón de Higgs. No, bosón de Higgs. Bosón de Higgs o padre de, o partícula de Dios, ¿es lo mismo? ¿Sí? Sí, pero mira, el nombre partícula de Dios es un poco en broma. A ver, bosón significa en la naturaleza, a ver, para explicar un poco cómo funciona. En la naturaleza existen algo que se llaman partículas fundamentales. Básicamente, fundamental significa que no tiene una estructura interna. O sea, hasta el momento no la podemos dividir, no sabemos lo que hay dentro. A ver, o no tienen nada dentro, digamos, no es compuesta. Eso significa fundamental. Dentro de estas partículas fundamentales hay algunas que se llaman fermiones y otras bosones. En general, toda la interacción entre las diferentes partículas se transmite a través de unos mediadores. Estos mediadores son los bosones. Entonces, es por ejemplo, es la partícula que intercambia de alguna manera la información entre otras dos partículas y las hace interactuar. Y uno le llama que es mediador. Ya. Ahora, eso. Pero espérame, porque sumemos a la conversación que el lunes murió Peter Higgs, que es considerado precisamente padre de esta llamada partícula de Dios, y que de hecho entendemos que este descubrimiento fue el que le dio el Nobel. ¿Cómo fue que lo descubrió? No sé si me puedes contar un poco para entender, para los que no tenemos idea de esto, ¿por qué es importante? Ok, él en sí mismo, él no lo descubrió, él lo predijo. Él hizo básicamente tú podrías dividir la física en dos partes, la teoría y el experimento. Generalmente los experimentos se construyen para demostrar teoría o probar teorías. Entonces él en los 60, digamos, usando herramientas matemáticas, soñando un poco, escribió una teoría o planteó una teoría que para explicar cómo las partículas o el origen de la masa de las partículas se necesitaba el mecanismo de Higgs, y en este mecanismo está contenido este bosón de Higgs. Entonces, él lo propuso como una solución teórica. Muchos años después, en ese momento, por supuesto, no estaba la tecnología, y muchos años después en el CERN se creó el Gran Colisionador de Hadrones, donde esta partícula se buscó y apareció. Entonces,
él recibió el premio Nobel por esta predicción teórica del bosón de Higgs, pero él no fue quien lo encontró, digamos. El mérito de él es incluso, yo diría, más sorprendente porque él lo predijo con papel y lápiz. Mira, ya, pero para entender aún más, porque tú eres físico, estás acostumbrado a estos temas, pero para todos los mortales como yo, que no sabemos para qué sirve esto, ¿para qué nos sirve? Ya, mira, la teoría física más exitosa hasta hoy día es algo que se llama el modelo estándar, que es el que explica cómo funcionan 3 fuerzas de la naturaleza. En la naturaleza hay 4 fuerzas: la gravedad, el electromagnetismo, una que se llama nuclear débil y otra que se llama nuclear fuerte. El modelo estándar es capaz de explicar el electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Pero en el modelo estándar, las partículas originalmente no tienen masa. O sea, el electrón no tiene masa. Uno hoy día sabe que la masa del electrón es 0,511 megaelectronvolt, pero en esta teoría cruda, digamos, desnuda, no tiene masa. Entonces, se necesita crear un mecanismo a través de interacción con otras partículas que se transforme o le proporcione masa a este electrón en este contexto teórico. Ese mecanismo es el mecanismo de Higgs y se hace a través de este bosón de Higgs. Entonces, digamos que sin este mecanismo las partículas no tendrían masa y no podríamos explicar por qué tienen masa, digamos. Él explicó eso. Te entiendo. Ahora bien, volviendo al tema original que dice relación con esta posibilidad de ser parte de este organismo CERN, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos y qué pasaría para nosotros? ¿En qué medida nos ayuda como país a nuestro propio desarrollo científico y tecnológico el ser parte de este organismo? Ya, para partir por el principio, digamos, yo creo que las posibilidades de ser Estado asociado son muy buenas. De hecho, Chile yo creo que es un candidato serio, dado el hecho que ha demostrado a través del tiempo que puede hacer las cosas bien. Por ejemplo, si tú comparas Chile con países europeos de un ingreso per cápita similar, Chile es casi el único que ha desarrollado hardware para el CERN. O sea, lo hicimos muy bien. Ahora, dado que Chile lo hizo muy bien, es un candidato serio. Ahora, ¿qué tan serio? Los científicos podemos tener muchas ganas, pero se necesita una decisión a nivel de Estado, ¿cierto? De gobierno, porque si tú te comprometes, tienes que aportar recursos, digamos, de aquí hacia adelante. Ahora, ¿qué implican esos recursos? Digamos, no es solo para científicos. Por ejemplo, cuando tú eres Estado asociado, una posibilidad que yo encuentro muy interesante, y no solo tiene que ver con nosotros los científicos, sino que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar Chile. En Chile la industria es bastante poco desarrollada, digamos, o sea, generalmente vivimos de materias primas y otras cosas. Claro. Del dinero que Chile aporte para participar en el CERN, eso permite que empresas chilenas puedan participar en licitaciones, que generalmente pueden ser licitaciones asociadas a tecnología, etc. O sea, empresas chilenas podrían proporcionar tecnología, entonces ese dinero volvería a Chile. El punto es que, por ejemplo, un país pequeño como Chile, digamos, pone $2 millones al año, que es muy poco. O sea, al ser de verdad $2 millones, yo creo que a lo mejor no pagan seguro no pagan la cuenta de electricidad. Entonces, pero ¿qué nos permite a nosotros que quizás pequeñas empresas que hacen tecnología puedan participar en esto? Porque, por ejemplo, a una empresa grande no le va a interesar. O sea, para ellos no es negocio una licitación de $200.000. Pero sí te permite que pequeñas empresas o startups puedan competir y participar en esto. Claro, y eso podría implicar, ¿no es cierto?, un mayor impulso precisamente a estas empresas. Ahora estamos conversando a esta hora con Gilberto Zamora, subdirector del Centro Teórico Experimental de Física de Partículas de la Universidad Andrés Bello. Ahora, entendemos que ya distintas entidades chilenas han colaborado con este centro, específicamente las universidades, ¿no es así? Y quiero saber si aquello, que es una cooperación internacional que data desde el año 91, puede tender a aumentar, digamos, esa sola cooperación, nuestras posibilidades de ingreso. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, sin duda. De hecho, por ejemplo, un gran problema que tenemos nosotros es que en Chile los proyectos son de súper corto plazo. O sea, tú te ganas, no sé, Fondesit, 3, 4 años, y tú puedes financiar, tienes un estudiante, lo puedes enviar quizás 2 años, 3 años, y ahí termina. Pero los proyectos científicos de esta envergadura son proyectos de 10, 20, 30, 40 años. Entonces, nosotros siempre luchamos con este
por llamarlo de alguna manera, cortoplacismo. Si tú eres miembro asociado, dentro de ese dinero tú vas a poder mandar estudiantes y va a ser una solución estable, porque el país se compromete a eso. No vas a depender de alguna manera de que si te ganaste el proyecto o no. Correcto. Eso le da estabilidad al sistema. Eso es muy crítico en Chile. De hecho, siempre es muy complicado ver de dónde sacar recursos para mandar estudiantes, porque es inestable el sistema. Sí, pues supongo que así es y es parte de lo que ojalá, ¿no es cierto?, podamos subsanar si es que efectivamente logramos entrar a este selecto grupo. Te doy las gracias entonces, Gilberto Zamora, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Y nosotros despedimos nuestro programa de hoy. Los dejo invitados e invitadas para que continúen los que están escuchando Radio USACH en sintonía de nuestra Radio 94.5 y nosotros nos reencontramos mañana a las 6 en punto aquí en Sin Pretexto. Que tengan buen fin de jornada. Que estén muy bien.